Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés en el mundo, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 664 de nuestra novena temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, la mentira que inventó una pausa en la Biblia. Y si te dijeron algo que nunca estuvo en la Biblia ni por 2000 años, una enseñanza que rompe la historia, la fe y el centro de todo, Cristo. Hoy Edgar Pacheco expone cómo ciertas doctrinas modernas distorsionan las escrituras y por qué la verdad no necesita inventos. Porque cuando Cristo dice consumado es, no hay pausas, solo verdad o engaño. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya, podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Ayer estaba yo hablando con un amigo que tengo aquí cercano, que es renfanita, ¿no? Cree todas esas tonterías. Y ayer él estaba muy molesto. Les cuento de verdad, él estaba ayer muy molesto porque dice que yo estaba ayer refutando el renfanismo haciendo uso del calvinismo. Así me lo dijo. Él es de Guatemala y... Y es pastor. Y me estaba diciendo que no es correcto que yo use el calvinismo para refutar al renfanismo. Yo me quedé pensando un momento y dije, a ver, es bastante interesante. No es Seth. Seth no es pastor. Es bastante interesante. Y si me estás escuchando, mi querido caballero, porque ayer no te lo dije, pero te lo voy a decir aquí, es bastante interesante lo que sucede con el renfanismo. ¿No se han puesto ustedes a pensar que la mayoría de estas personas no solamente son renfanitas, son profundamente anticalvinistas? Son profundamente enemigos acérrimos del calvinismo. Y me estaba poniendo a pensar yo, ¿por qué? ¿Por qué son enemigos acérrimos del calvinismo? O sea, ¿por qué a él le duele tanto que yo haya hablado ayer de la elección? ¿Sabes por qué? Porque efectivamente, el tema de la elección destruye por completo toda la estupidez renfanita en Romanos 8, 9, 10 y 11. Entonces, la única forma en la que ellos pueden lidiar con esa vaina es atacando al calvinismo, que es el que habla de la elección. Déjenme decirles una cosa. Hay raras avis dentro del calvinismo. Hay calvinistas que son dispensacionalistas. Yo no sé cómo logran hacer eso, pero hay calvinistas, sobre todo los bautistas del sur, que son de la línea radical, que abrazaron el dispensacionalismo. Pero la mayoría de ellos les sucede justamente eso. La elección les jode el renfanismo y entonces aborrecen al calvinismo porque piensan que la elección es algo del calvinismo. O sea, que los calvinistas inventaron la elección. No, papitos. También los arminianos, también los luteranos, también los anglicanos, también los católicos, también los ortodoxos hablan de la elección porque la elección está en las páginas de la Biblia. Lo que pasa acá es que en realidad Romanos 8, 9 y 10 es tan claro en contra de toda su faramaya, toda su mitología, como dice Rufat, la elección se les atraviesa, ¿no? Que en realidad dicen, no, es que esto es porque es calvinista y el calvinista nos odia. No tiene nada que ver. Ustedes odian al calvinismo porque el calvinismo es un sistema de pensamiento bien estructurado con el cual ustedes no pueden lidiar. Y es así. Y hay que reconocerlo. Ahora, si la elección es corporativa, si la elección es individual, si la elección es condicional, si la elección es incondicional, es punto y aparte. Por lo que no se puede negar es que hay una elección ahí en Romanos 8, 9 y 10 respecto a Israel. Hay una elección que a ustedes les tumba totalmente el relato, porque su relato dispensacionalista gira en torno a la etnia, es decir, que Dios escogió una etnia, pero Romanos 8, 9, 10 y 11 dice que no, Dios no escogió ninguna etnia, porque si Dios hubiera escogido una etnia, entonces quien debería recibir esas promesas es Esaú. Es Esaú. Pero ustedes no van a aceptar a Esaú, ¿sabes por qué? Porque ahí se atraviesa la elección. Dios no elige a Esaú, de hecho lo aborrece a Esaú. Elige a Jacob. Y entonces ahí se les cae el cuentito de la etnia. Porque si realmente fuera por etnia, quien merece realmente recibir la promesa es Esaú, que está emparentado con Abraham y que es el primogénito y que es el bendito y el que se abre justamente la matriz. Pero no es Esaú, es Isaac. Y entonces lo que Pablo dice es, así como es Isaac,
así fue Jacob, así fue Abraham, así fue también este remanente de judíos que se van a salvar. Pero es que eso no funciona con el renfanismo. El renfanismo dice que es una etnia, que tienen linaje de Abraham, que son escogidos por sus ADN, por sus genes. Pues no funciona, porque en Romanos capítulo 9, hablando de la elección, dice Pablo, no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino el remanente. ¿Y quién es el remanente? Los escogidos. Entonces, por eso odian el calvinismo. Odian el calvinismo. Lo odian porque el calvinismo, destruye totalmente el renfanismo. Por eso yo les digo, el renfanismo, el dispensacionalismo, es una novedad teológica que no la vas a encontrar entre los calvinistas duros presbiterianos de la Reforma Histórica. No la vas a encontrar entre los luteranos, porque no son tontos. No la vas a encontrar entre los anglicanos. No la vas a encontrar entre los metodistas. La vas a encontrar como una novedad entre grupos que surgen en la década de 1900, en los 1800, grupos restauracionistas, grupos radicales que rompen con la Reforma, rompen con la analogía de la fe, rompen con la hermenéutica, rompen con la tradición, rompen con las confesiones y se aíslan totalmente en un vacío histórico, en un vacío hermenéutico, con un personaje salido de abajo de una coladera que te dice, en realidad es así. ¿No? ¿Y quién es? Derby Scofield. ¿A quién seguía Derby Scofield? Pero si ellos eran presbiterianos, tuvieron que romper con los presbiterianos. Scofield tuvo que romper con su denominación. Derby tuvo que romper con ellos fueron expulsados de sus iglesias. ¿Sabes por qué? Porque son restauracionistas. Cuando tú vas e investigas, ¿quién rayos creyó que la segunda venida de Jesucristo estaba en 2 fases por 2000 años? Nadie creyó esa basura. Por eso me pareció interesante mencionarles lo que es la analogía de la fe. La analogía de la fe es un principio elemental de la hermenéutica protestante. Ayer yo estaba hablando, por ejemplo, con un unitario, uno se encuentra acá basura en TikTok, un unitario que decía que en Romanos 11 está la restauración de las tribus del norte y las tribus del sur, raíces hebreas. Entonces, esta vaina es exactamente lo mismo que sucede con las sectas. Nada más ate los cabos. Cuando una persona está sujeta a un sistema de interpretación sólido, confesional, robusto, le es muy difícil que lo muevas. Ate los cabos. Mire, ¿qué sucedió en 1800 y 1900? Surgieron todas las sectas que buscando en la escatología respuestas terminaron haciendo un desastre. Surgieron los adventistas, los mileristas, que terminaron diciendo que en 1844 venía el Señor. ¿Cómo lo hicieron? Nada más investigue esto. ¿Cómo es que los adventistas llegaron a la conclusión de que en 1844 venía el Señor? Haciendo malabares escatológicos. Se fueron a Daniel y empezaron a investigar las profecías, las 70 semanas, y culminaron que Jesucristo venía en 1844. Haciendo, por supuesto, malabares en la teología. Cuando vino el gran chasco, que en realidad Jesucristo no vino en 1844, ¿ustedes creen que se arrepintieron? Ellos no se arrepintieron, redoblaron la apuesta y dijeron que en realidad había sucedido la entrada de Jesucristo al santuario y toda esa basura que creen los adventistas, que en 1914 Jesucristo espiritualmente entró al gran santuario. Toda esa bosta surge justamente de todos estos malabares eisegéticos que hacen por no tener un principio que se llama analogía de la fe en la hermenéutica. ¿Qué hicieron también los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová que surgen en ese mismo inter hacen exactamente la misma estupidez, surgen de un personaje venido de la nada, que rompe totalmente con los presbiterianos, rompe totalmente con la línea de la Reforma, rompe con la analogía de la fe, se sitúa como un estudiante de la Biblia, que así se llamaban los testigos de Jehová, estudiantes de la Biblia, y así venido de la nada, surge de la nada un personaje solitario, que rompe con la eclesiología, te dice que Jesucristo viene tal fecha, el Armagedón viene tal fecha. Hasta el día de hoy, todavía los testigos de Jehová pivotean en torno al asunto del Armagedón. Tú abres las atalayas, puras estupideces del Armagedón, porque quedaron los secos, el bagaje y la reminiscencia de esas estupideces de Charles Russell, de sus adherentes, de sus líderes. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los unicitarios? Una vieja loca en un campamento en Arroyo Seco, allá en Nuevo México, resulta que recibió una profecía donde Jesucristo le decía, estás bautizando mal, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús, y empezó a correr por todo el campamento diciendo que se le había revelado el nombre, estupidez que hasta el día de hoy dicen los unicitarios. ¿Quiénes son los unicitarios? Otra secta. Pero en ese mismo contexto surgen también los futuristas dispensacionalistas. ¿Quiénes son los dispensacionalistas? Otro grupo de personas que surgen de un personaje aislado que es un renfanita total, Scofield, Derby, que viene agarrando las enseñanzas de Lacunza y de Rivera, rompiendo con la eclesiología, rompiendo con la Reforma, rompiendo con sus propias iglesias, rompiendo con la historia, rompiendo con la analogía de la fe, rompiendo con las confesiones, situándose en un vacío total y diciendo, en realidad le descubrí el hilo negro. ¿Y cuál es el hilo negro? Siempre descubren algo. Siempre descubren alguna tontería. Y cuando tú vas, por ejemplo, a Daniel capítulo 9, ¿qué descubrieron los genios en Daniel? Que hay una pausa.
Lo mismo que los adventistas, lo mismo que los testigos de Jehová, siempre descubren algo. Y ahí están con que ¿saben qué? Ya descubrí yo por qué Jesús no ha vuelto, porque en realidad en las 70 semanas en realidad hay una pausa. Yo no sé dónde está la mentada pausa, pero ellos inventaron una pausa y de esa pausa elaboraron todo su sistema escatológico. Y entonces cuando tú eres confesional, estás adherido a la reforma, estás adherido a la eclesiología robusta, tradicional, histórica, dices, ok, vamos a ver quién carajos creyó en esa mentada pausa. Nadie. Nadie creyó en esa vaina. Por 2000 años nadie creyó en eso. Y entonces tú vas situando y dices, ¿y entonces de dónde surgió? Ah, pues surgió en Derby, surgió en Scofield, surgió en estos loquitos. ¿Sabes qué dice el loquito de Jaciel Rodríguez? Que Scofield es como un Lutero, porque descubrió la verdad. Pero es la misma vaina que dicen los adventistas. Cuando los adventistas te dicen, por ejemplo, que el domingo es la marca de la bestia, están ellos descubriendo que la marca de la bestia en realidad siempre se refirió al domingo. Siempre estas personas descubren algo. Siempre descubren algo. Aquí hay adventistas que me digan si no es verdad, que vayan y lean el libro, el conflicto de los siglos, y vas a darte cuenta que ahí enseña esa señora que la marca de la bestia, la que los renfanitas decían que era el código de barras, y que decían que era la televisión, y que decían que era la vacuna, y que decían que era el código QR, y que ahora dicen que es la inteligencia artificial, los adventistas dicen que la marca de la bestia es el domingo, que porque la Iglesia Católica Romana estableció e impuso quitando el sábado, por eso son sabadólatras la mayoría de ellos. Por eso son sabadólatras. Algunos, otros adventistas se reformaron, pero la mayoría de ellos vienen de esas creencias. No digas que es falso. Mira, no digas que es falso porque soy capaz de subirte, ponerte aquí los escritos de los adventistas, ponerte aquí y avergonzarte en público. No digas que es falso. Si han enseñado eso, que el domingo es la marca de la bestia porque lo instituyó Roma. Sí, por favor no vengas con tonterías. No estás tratando con un neófito. Entonces fíjense ustedes cómo todas estas cosas son recurrentes en estas sectas que surgen en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, y que se inventan cosas que rompen con la analogía de la fe. Ahora, ¿qué es la analogía de la fe? ¿Qué es la analogía de la fe? La analogía de la fe, para que ustedes lo sepan, es un principio elemental de la hermenéutica protestante. Por eso la página de Rufat tiene una frase de arriba que dice analogía de la fe. ¿Y qué es la analogía de la fe? Fundamento hermenéutico. Ustedes lo que tienen que hacer es no ser novedosos, porque la palabra novum teológico, que se utilizaba en la Edad Media para referirse justamente a esos elementos heterodoxos que no concordaban con la analogía de la fe, se utilizaban de forma despectiva. ¿Qué es la analogía de la fe? La analogía de la fe es la idea de que dado que Dios es el autor de toda la Biblia, esta no puede contradecirse. La revelación tiene que ser un todo armonioso desde la A hasta la Z, ¿verdad? Entonces la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, tiene que tutelar esa verdad. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo estaba debatiendo con este que ya no es, Eddie Alegría? ¿Se acuerdan cuando yo debatí con Eddie Alegría? Eddie Alegría en aquel entonces era unicitario. Y yo le hice una sola pregunta. En 1 de Timoteo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no crea la verdad, la iglesia tutela la verdad. ¿Dónde se encuentra esa verdad? En las escrituras primariamente, ¿no? Y entonces yo le hice una pregunta. Si ustedes son realmente los que tienen la verdad, los unicitarios, los abelianos, yo quiero que me digas quién tuteló esta verdad en el siglo IV, V, VI, VII, porque no existe. Y no puede ser que la iglesia haya sido abandonada siglo V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. No hay seguimiento. Porque en realidad las sectas devienen en un punto específico, desaparecen y lo aparecen en otro punto. Siempre ha sido así. La regla de la fe, que es la que custodia justamente la iglesia, viene de la analogía de la fe, que es el trabajo hermenéutico de cómo tutelamos esa verdad. Y esta regla de fe, que son las verdades centrales de la fe, sirven como marco para interpretar los pasajes más difíciles o ambiguos de las Escrituras, que es lo que dice justamente la regla de Lerins, ¿no? La regla de Lerins dice que lo que ha sido creído en todas partes, por todos, en todo momento, es lo que debemos de creer. Aquí nosotros decimos, las sectas abelianas rompen con la regla de fe porque rompen con la analogía de la fe. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Y ahí te vas a ver cómo los adventistas, los testigos de Jehová, los dispensacionalistas, los restauracionistas rompen con la analogía de la fe. Rompen con la analogía de la fe y se sitúan en un extraño vacío en donde un personaje venido de la nada les descubre algo y de ese descubrimiento parte todo su quehacer teológico. ¿Cuál es el punto, por ejemplo, del descubrimiento de los dispensacionalistas? Descubrieron una pausa ellos. Al descubrir una pausa, resulta que cuando leen Tesalonicenses o 1 Corintios también descubrieron un rapto secreto. Y empiezan a descubrir cosas que nadie descubrió. Entonces, entre ellos y los unicitarios que se les revela el nombre, no hay diferencia, porque a esto se les revela el nombre, pero a esto se les revela una pausa. ¿Se están entendiendo lo que les digo? Porque son novedosos, rompen. Ahora,
Dado que el grueso del mundo evangélico procede justamente de estos núcleos ultra fundamentales y radicales restauracionistas, no les parece raro hacer este tipo de cosas. De hecho, les parece raro que existan luteranos. Ellos ven un luterano y dicen, no, eso es un católico romano. Ven a un presbiteriano, calvinista, échale agua bendita. ¿Por qué? Porque la realidad en el fondo es que ellos crecieron en una burbuja en donde la interpretación de su líder es la marca definitiva de lo que tienen que creer. Están alejados de la reforma, están alejados de las confesiones, están alejados del marco interpretativo de la analogía de la fe. No la conocen. En la mayoría de los casos la rechazan. Y así como a los unicitarios se les reveló el nombre, a ellos se les reveló una pausa. Y yo le puedo preguntar a un unicitario, ¿quién creía esta tontería en el siglo V, VI, VII? Van a decir, nadie. Porque nadie la creía. Porque la creía Sabelio, un viejo salió de una coladera. La creía Praxeas, la creía Noeto. Pregúntale tú a los renfanitas quién creía esta mentada pausa en el siglo I, en el siglo II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, segundo, tercero. ¿Quién creyó esto? Nadie lo creía. Nadie. Y ya eso debe ser una alerta. Eso ya es una alerta porque, caray, si nadie la creía, o sea, los más grandes teólogos, las más grandes escuelas teológicas, tanto de los griegos como de los latinos, como de los protestantes, como de los luteranos, presbiterianos, anglicanos, los más grandes reformados, las más grandes confesiones, nadie jamás vio una pausa. ¿Cómo es que entonces la iglesia estuvo ciega por 2000 años hasta que apareció Scofield? Entonces o todos fuimos estúpidos, todos estábamos ciegos, y Dios quiso revelarle a Scofield. Pero ¿no es la misma idiotez que dicen los mormones? Los mormones te dicen que la iglesia estuvo equivocada hasta que Dios se le reveló justamente al ángel, a Joseph Smith. El ángel Moroni le comparte a él una revelación única que nadie más tiene, y de ahí surge una secta, los mormones. Entonces esas son alertas, gente. Cuando yo hablo, por ejemplo, de que yo no voy a creer estas estupideces, yo no estoy siendo ajeno a mi propia fe. La Reforma nunca creyó estas tonterías. No estoy haciendo ajeno a nada de esto, ¿no? Entonces, sola escritura, para el protestantismo, la sola escritura trabaja desde la base de la analogía de la fe, está intrínsecamente ligada a la suficiencia de la Biblia, porque la escritura sacra sui ipsus interpres, la escritura es su propio intérprete. Y ahorita vamos a ver cómo la escritura no es su propio intérprete en la semana 70 de Daniel, se inventaron una pausa. Ahorita lo vas a ver tú. De manera que teniendo diferentes dones y el de profecía use conforme a la medida, analogía, dice aquí Romanos, la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre estamos trabajando sobre la base de las escrituras, no fuera de las escrituras, ni las invenciones de Scofield, ni las invenciones de Darby, ni las invenciones de Alducci, ni las invenciones de Jaciel Rodríguez, ni las invenciones de lo que se les va surgiendo a Gary Lee. Y aquí lo que decía Lutero, la claritas escritura. Lutero argumentaba que los pasajes claros de la Biblia deben iluminar los pasajes oscuros. La analogía de la fe impide que la interpretación humana se imponga sobre el texto. Esto es lo que nosotros le decimos a los católicos. Ustedes imponen sus consideraciones sobre el texto. Cuando un católico me dice que en Génesis 3:15 en realidad está María, están imponiendo al texto algo que no dice. Pero exactamente lo que hacen los renfanitas cuando me dicen que en Daniel 9 hay una pausa, y que en 2 Tesalonicenses hay un rapto secreto, y que en 1 Corintios está un rapto. Es exactamente lo mismo. No están siguiendo la analogía de la fe. ¿Y cómo sé que no están siguiendo la analogía de la fe? Porque nadie creyó esa vaina. Entonces, Calvino hablaba del testimonio del Espíritu. Enfatiza que el Espíritu Santo guía al creyente a ver la unidad, la analogía de la fe en toda la Escritura, asegurando que ninguna interpretación contradiga el núcleo del Evangelio. Y es que hay otra cosa que usted debe entender. El núcleo del Evangelio, el núcleo de las Escrituras no es Israel. El núcleo es cristocéntrico, siempre ha sido cristocéntrico. Por eso decimos solos Cristos, no solo Israel. Fíjense, yo estoy diciendo algo que es elemental. En cualquier seminario tú aprendes esto. Es elemental. Cuando tú, por ejemplo, te introduces a saber qué es sola escritura, te vas a librar de inmediato de lo que es el soloísmo bíblico. Pero no es cierto que hasta hace, no sé, bien poquito la mayoría de los que hacían apologética aquí en la red eran soloístas. Ni siquiera sabían qué era la sola escritura. Entonces, ¿cuál es la regla de oro en cuanto a la analogía de la fe? Ninguna doctrina puede basarse en un versículo aislado sin considerar todo el resto del canon. Se debe dar más peso a las enseñanzas recurrentes y claras que a las que son mencionadas una o dos veces. Y debe haber una armonía en la interpretación que refleje la coherencia del carácter de Dios revelado en Cristo. Es cristocéntrica totalmente. Los pasajes claros tienen que alumbrar los pasajes oscuros. Y esto viene, por supuesto, de la regla de Agustín de doctrina cristiana. Entonces, ¿cuál es la prioridad interpretativa del texto? Cristo. El núcleo del Evangelio es cristocéntrico plenamente. Por eso no aceptamos tipologías truchas de que el centurión es una tipología de Pedro y de que el arca es una tipología de María. Porque la analogía de la fe trabaja en torno a Cristo. Es cristocéntrica plenamente, ¿no?
De manera entonces que Scopus Scriptura significa que para el protestante Cristo es el centro de la analogía. Y si Cristo es el centro de la analogía, cualquier interpretación que oscurezca la gloria de Cristo o la gracia gratuita se considera sospechosa y contraria a la fe. Si usted me dice que hay una pausa en las 70 semanas de Daniel, yo lo veo con una alerta. A ver. Primero, dentro de mi quehacer teológico y dentro de la analogía de la fe y dentro de los elementos fundamentales de la hermenéutica de mi pueblo, esta vaina es una novedad. Y es más que suficiente para rechazar esa novedad. ¿Cuál es el rol del Espíritu en la analogía de la fe? Entonces tenemos una dependencia porque el Espíritu trabaja en su iglesia. Y la iglesia está constituida por miembros. Los miembros somos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que es muy poco probable que el Espíritu Santo mandó a la roña a toda la iglesia y decidió iluminar solo a Escofio. Porque la Biblia dice, y él mismo ha constituido a unos pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos. Y si el Espíritu Santo viene trabajando con su iglesia, que es la promesa del Señor Jesucristo, trabajar sobre la iglesia, en la iglesia y por la iglesia, es muy poco raro, es muy poco probable que el Espíritu Santo diga, ¿saben qué? Ustedes no me sirven, voy a agarrar a Scofield y le voy a revelar algo, ¿no? Como si fuera un apóstol iluminado. Poco probable. La iglesia camina en un conjunto tutelando justamente la doctrina. Por eso lo que nosotros tenemos en la Reforma es el trabajo pedagógico de las confesiones, ¿no? Es el trabajo de los maestros que guían a la iglesia. Acá tenemos a Scofield, un viejo que tuvo que romper con su propia denominación para poder seguir sus locuras. ¿Ya vamos entendiendo? Ahora bien, ya que entendimos esto, que creo que lo puedes llevar en una clase hermenéutica, agarramos la Biblia y nos vamos directamente al libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 9, vamos a encontrar una profecía. Daniel, capítulo 9, tiene una profecía. La famosísima profecía de las 70 semanas. Ya que entendiste lo que es la analogía de la fe y los principios elementales de la hermenéutica histórica, de la Reforma, de la Iglesia, que están ancladas a la eclesiología, vamos a leer el texto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ahí dice, ¿verdad? Y sobre tu santa ciudad. Para, 1, terminar la prevaricación y poner fin al pecado. 2, expiar la iniquidad. 3, para traer la justicia perdurable. 4, sellar la visión. 5, y la profecía, y ungir al santo de los santos. Aquí Daniel nos está diciendo que la profecía tiene que cumplir estas cosas. Entonces yo voy a la profecía y me pregunto, ¿estas cosas ya se cumplieron o se van a cumplir? Entonces Daniel me dice esto. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de la semana 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esto ya sucedió, ¿verdad? Esto ya sucedió. Se quitó la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Esto ya sucedió. La ciudad fue destruida en el año 70 y el santuario y su fin será con inundación, que es básicamente metafórico respecto a la invasión que hizo Tito en la década de los 70. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. A ver, si yo me pregunto si esto ya sucedió o si aquí hay una pausa y una guerra futura, tengo que ir a la analogía de la fe y tengo que ver cómo interpretó mi pueblo este pasaje. El versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿No les parece a ustedes que hay un poco es inverosímil que de la nada en el pasaje aparezca un anticristo? De la nada aparezca un tercer templo cuando el pasaje trata de la destrucción del segundo templo. ¿No les parece a ustedes un poco inverosímil? Pero vamos a ver cómo funciona la analogía de la fe. Vea usted esto. Miren. Se nos dice... Los renfanitas dicen que hay un paréntesis de 2000 años ahí, ¿no? Yo no sé si ustedes lo vieron ahí, pero vamos a ver. Primero, una de las cosas que dice es que tiene que terminar la prevaricación. Y esta prevaricación, siguiendo la analogía de la fe, tiene que ser, como dijo Jesús, la prevaricación del pueblo de Israel. Llenad vosotros siempre la medida de vuestros padres. Israel colmó la medida de sus padres. El juicio sobre la generación del siglo I fue el sello final a siglos de prevaricación. Mataron al Mesías. Entonces, esto se cumplió. Poner fin al pecado. Quiere decir acá que lo que tiene que cumplirse es poner fin al pecado. ¿Se cumplió? Sí, porque cesó el sistema sacrificial. Y en Hebreos, en el capítulo 9, que está escrito justamente para ellos, dice que se presentó una vez para siempre para quitar el pecado. Entonces, fíjese la lectura que hacen los renfanitas. Los renfanitas dicen que el anticristo un día bien cabreado se levantará y prohibirá los sacrificios.
La analogía de la fe demuestra todo lo contrario, porque la analogía de la fe es cristocéntrica. El que tuvo que haber quitado el pecado es Cristo. ¿Quitó el pecado Cristo? Por supuesto, porque el sacrificio cesó. ¿Sabes cómo lo sabemos? Por esto. ¿Sabes por qué ellos hacen eso? ¿Sabes por qué se arremangan gallinas en la cabeza? ¿Sabes por qué se untan gallinas para expiar sus pecados? Porque no tienen templo. Porque el sacrificio cesó. A ver, ponga atención. ¿Sabes por qué ellos hacen esto? ¿Sabes por qué lloran en una pared? Porque no hay templo. Porque el sacrificio cesó. ¿Saben ustedes por qué tienen que hacer esto? Porque no hay templo, porque el sacrificio cesó. Ahora, si yo leo las 70 semanas de Daniel, yo tengo que preguntarme, ¿tiene que venir nuevamente otro templo y aparecer de la nada un anticristo para hacer que el sacrificio cese? ¿O yo leo el texto de la analogía de la fe siguiendo a Cristo y digo que Cristo fue el que hizo cesar el sacrificio? ¿Qué es lo más obvio? ¿Qué es lo más obvio, renfanitas? Es obvio que quien hizo cesar el sacrificio es Jesucristo, de manera que las 70 semanas están cumplidas. ¿Cómo lo sabemos? Siguiendo la analogía de la fe, vamos y vemos esto. Hebreos capítulo 10, versículo 17 al 18. Nunca más me acordaré de sus pecados, no hay más ofrenda, el sacrificio cesó. Pero los renfanitas quieren otro tercer templo y otro Mesías para que haya sacrificios y luego ese anticristo se pare y diga, cesemos el sacrificio. No tiene sentido, ni siquiera desde la lógica, ni siquiera no hay sentido común en eso. Hebreos capítulo 9, versículo 26 a 26. Se presentó una vez para siempre para quitar el pecado. El sacrificio cesó. ¿Quién lo cesó? ¿El anticristo? Jesucristo lo cesó. Por eso no hay templo, por eso no hay arca, por eso andan vagando por el mundo, por eso lloran en una pared, por eso se untan gallinas en la cabeza, porque las 70 semanas se cumplieron, porque Jesucristo cesó el sacrificio. No es un anticristo futuro que va a venir a cesar el sacrificio. No hay un tercer templo para que levante un Mesías y un día bien cabreado diga, ¿saben qué? Ya no me gusta el sacrificio, quítenlo. No tiene sentido, es inverosímil, ni siquiera, sería un actor de método hacer eso. Lo que sí tenemos es que Jesucristo cumplió las 70 semanas y para un judío esto es una locura, porque si Jesucristo fue el Mesías y murió, como dice Daniel, antes de la destrucción del templo, ya no hay otro Mesías. ¿Sabes quién lo dice esto? Brown, que es uno de los que hace apologética contra los judíos, dice, no hay otra forma. Por eso se tienen que inventar nuevas cosas. Pero los renfanitas apoyan estas tonterías al decir que sí, que hay una pausa y que se levantará un tercer templo y que volverán a hacer sacrificios y el que va a hacer cesar el sacrificio es el anticristo. No, el anticristo no puede hacer cesar el sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque el sacrificio está asociado al pecado. Según las 70 semanas de Daniel, capítulo 24, dice, tiene que quitar el pecado. El sacrificio está asociado al pecado. De manera entonces que para quitar el sacrificio tiene que haber un nuevo sacrificio. Porque si se va a quitar el pecado, como dicen las 70 semanas de Daniel, y no se va a quitar por medio del sacrificio, entonces ¿cómo se va a quitar? Por un sacrificio mejor. Y sí, cuando tú lees, por ejemplo, la carta a los Hebreos, dice que hay un mejor sacrificio, el sacrificio de Jesucristo, que se ofreció una vez para siempre y que hizo para siempre perfectos a los santificados. Quiere decir que nosotros no tenemos que untarnos gallinas en la cabeza, ni esperamos nuevo templo, ni esperamos que aparezca un anticristo futuro, porque ya cesó el sacrificio. Se cumplieron las 70 semanas de Daniel, y entonces lo único que estamos esperando es inminentemente la segunda venida de Cristo. Mientras los renfanitas están esperando un tercer templo, nosotros estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva con la segunda venida de Jesús. Y seguimos. En Hebreos capítulo 10, versículo 8, versículo 9, que obviamente está escrita para los judíos, sabía lo que se está escribiendo. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Quién quitó el sacrificio? Otra vez, el anticristo que va a venir, a Jared Kushner va a venir y va a quitar el sacrificio. No. Cristo quitó el sacrificio. Y ahora, ¿esto concuerda con la analogía de la fe? Totalmente, porque la analogía de la fe es cristocéntrica. Aquí, la analogía de la fe no está hablando de un anticristo futuro, de un personaje que va a venir en el futuro. Está hablando de Cristo. Cristo fue el que quitó el sacrificio. Cristo fue el que le puso fin al pecado. Cristo fue el que expió la iniquidad. Cristo fue el que trajo la justicia perdurable. ¿Cómo lo sabemos? Por la analogía de la fe. Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justicia perdurable es que esta justicia es para siempre. Justificados pues por la fe, yo tengo justicia para siempre, perdurable con Dios. ¿Quién lo hizo? Cristo lo hizo. ¿Qué quiere decir? Que todo esto se cumplió. Se ungió al Santo de los Santos totalmente. Entonces, cuando nosotros leemos las 70 semanas de Daniel y vemos una pausa, nos tiene que prender una alerta. ¿Pausa? ¿Qué pausa? Eso es contrario a la analogía de la fe, es contrario a los principios elementales de la hermenéutica, es contrario a la reforma, es contrario al protestantismo, es contrario a la eclesiología, es contrario a la historia, es contrario a la propia neumatología, porque el Espíritu Santo no puede haber abandonado a la iglesia hasta que apareció Escofio.
Mateo capítulo 27 al 50-51, Jesús entregó el Espíritu. ¿Y qué pasó? El velo del templo se rasgó. Eso era, por supuesto, una señal de que se había acabado el sacrificio. El sacrificio levítico terminó. Y tenemos un mejor sacerdote, un sacerdote que no es de la orden de Aarón, sino de Melquisedec. Sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Y qué tenemos? ¿Qué dice la Biblia? Que Él está sentado perpetuamente intercediendo por nosotros. Él no es como los sumos sacerdotes que entraban una vez y luego se morían y lo tenían que escoger a otro y a otro. Este entró una vez, quitó el sacrificio, se acabó, ¡pum! Por eso decimos solus Christus, papá. No, pero va a venir un anticristo. ¿Para qué quieres un anticristo? Ah, es que necesitas un tercer templo porque dividiste a la iglesia de Israel, porque tienes promesas étnicas y porque te inventaste una serie de estupideces y ahora necesitas un anticristo. Necesitas una mentada pausa. Juan capítulo 19, versículo 30, tetelestai, Jesús dijo, consumado es, se acabó, el sistema levítico colapsó. Ahora los sacrificios ya no tenían razón de ser, por eso en el año 70 después de Cristo el templo colapsa. Y cuando el templo colapsa es la mejor señal de que ya no hay sacrificios. Y por eso los judíos lo que tienen que hacer es untarse gallinas en la cabeza, porque quien le puso fin a los sacrificios no es un anticristo futuro, es Jesús. Uf, papá. Alguien tiene que cerrar la sinagoga, papá. Alguien tiene que cerrar la sinagoga, papá. Esto es lo que hace el shofar, ¿no? No, es que un anticristo se va a levantar y les va a decir, no me gustan los sacrificios. No, papito. El que hizo cesar el sacrificio hasta el día de hoy es Jesús. Cuando ellos lloran en la pared, ellos le retumba aquí Jesús. Cuando ellos se untan una gallina en la cabeza, ellos le retumba Jesús. Porque si Jesús no es el Mesías, no hay otro que pueda ser el Mesías, porque en las 70 semanas de Daniel dice que el Mesías príncipe tiene que morir antes de la destrucción del templo. Y eso se cumplió a la perfección. Jesucristo murió cerca del año 33, el templo fue destruido en el año 70. Si Jesús no es el Mesías, no hay otro Mesías. Y aquí se acaba el judaísmo. ¿Y sabes qué? No hay judaísmo. No hay judaísmo. Ellos no siguen la Torá, no tienen sumos sacerdotes, no hay nación de Israel porque no hay 12 tribus, tampoco hay arca de la alianza, tampoco hay expiación, no hay nada, no hay templo, están llorando en un muro que ni siquiera era el templo, no hay nada. Si Jesús no es el Mesías, no hay nadie. Y entonces cuando los renfanitas vienen y dicen, va a venir un anticristo que será el Mesías, obviamente los judíos aplauden, sí, viene un... No, papá, ¿sabes qué pasa? Estás traicionando la fe cristiana. Estás traicionando la analogía a la fe, estás traicionando la hermenéutica protestante, estás traicionando la escritura, estás traicionando la perspicuidad de las escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos y leemos los textos, entendemos perfectamente que quien cesó el sacrificio de una vez por todas no fue el anticristo, fue Jesús. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, se acabó. Pero fíjense qué interesante. Entonces ellos leen el versículo 27, dicen, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El pacto confirmado es con nosotros. El Mesías confirma el pacto con nosotros, no un anticristo firmando pactos con Israel. El Mesías firmó el pacto con nosotros, hizo un mejor pacto, un pacto ya no levítico, no un pacto de sacrificios, un pacto con su sangre. Por eso la carta a los hebreos es que toda la Biblia destruye el dispensacionalismo, ¿no? Aboliendo, Efesios capítulo 2, versículo 15, aboliendo en su carne la ley de las ordenanzas. Entonces, cuando yo leo la Biblia y la leo bajo la hermenéutica correcta, bajo la analogía de la fe, bajo los principios elementales de la historia de la iglesia, eclesiología, neumatología, cristología, yo me doy cuenta que esto efectivamente es una invención. Ahora, ¿estoy mintiendo? No estoy mintiendo, porque efectivamente esto surgió en el siglo XIX y nadie lo había creído. Nadie había creído esta basura. Así me digan que el anticristo y que esto y que aquello. Sí, porque lo que están siguiendo en realidad es la línea retórica del hasidismo. Ellos no están siguiendo la analogía protestante, ellos no están siguiendo la analogía de la fe, ellos están siguiendo el discurso que se inventaron los judíos justamente porque el hecho de que el Mesías haya muerto antes de la destrucción del templo les cercena la conciencia. Y se inventaron un nuevo Mesías y se inventaron un nuevo templo. Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos, clavándolos en la cruz. ¿Quién cesó el sacrificio? Tú puedes decirlo. ¿Quién cesó el sacrificio? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Claro, porque si la última semana corresponde a la vida y al ministerio de Jesucristo, Él muere a la mitad de la semana. Y el sacrificio cesa. Todo esto corresponde, por supuesto, a lo que ha creído la iglesia por siempre. Es una blasfemia horrible leer la Biblia así y decir que quien va a cesar el sacrificio es un anticristo. Cuando toda la Biblia
texto por texto, capítulo por capítulo, versículo por versículo, nos dice una y otra vez que el que hizo que se cesaran los sacrificios fue Jesús. Y nadie puede decir que es mentira, porque hasta el día de hoy los sacrificios no existen. Alguien tiene que darle una gloria al Señor. Hasta el día de hoy los sacrificios no existen. Por eso estos tíos hacen esto. Por eso, el único que merece la gloria en el texto es Cristo, porque el texto es cristocéntrico. No hay ningún anticristo que va a venir a cesar sacrificios. El sacrificio ya cesó. Voltea a ver a tu alrededor, tienen 2000 años. Cuando Lutero escribió, por ejemplo, su defensa de las 70 semanas, dijo, tienen 1500 años sin templo. Pasaron otros 500 años y ahora decimos, tienen 2000 años sin sacrificios. Por eso hacen esto. Por eso hacen esto. No dejes que te engañen. No dejes que te mientan. Todo se cumplió perfectamente en el año 70. Y vendrá el desolador y vendrá la consumación. Y se acabará justamente el juicio sobre Israel cayó en el año 70. ¿Quién es el desolador? Tito. Tito vino y desoló la ciudad. 1 millón, dice Josefo, de judíos murieron. Fueron esparcidos por todas partes. Algunos se quedaron a vivir ahí, otros fueron esparcidos por todas partes. 2000 años. Cayó sobre ellos la ira de Dios como Jesucristo lo profetizó. En Mateo 24 nos está hablando de un anticristo que va a venir. Cuando vean a Jerusalén rodeada, Jerusalén estuvo rodeada, Tito la rodeó. Lean ustedes Antigüedades de los Judíos y se van a dar cuenta que Tito rodeó la ciudad y la devastó. Y no quedó piedra del templo, no quedó nada, quedó consumado totalmente. Se cumplió perfectamente la profecía de las 70 semanas. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que la profecía de las 70 semanas dice que el Mesías tiene que morir antes de la destrucción del templo. Entonces, si Jesús no fue el Mesías, que nos digan quién carambas fue el Mesías. Y ahí los judíos se van al traste. ¿Quién fue el Mesías? Porque si Bar-Koba fue el Mesías, o si otro fue el Mesías, que no lo digan, pero no tienen Mesías. Por eso tienen que inventarse otro templo. Y tienen que inventarse otro cese de los sacrificios. Entonces los dispensacionalistas no están siguiendo la Biblia, están siguiendo el hasidismo, están siguiendo el talmudismo, están siguiendo la línea que ellos escribieron. Por eso cuando ustedes dicen, mira, se está cumpliendo. Sí, ¿sabes por qué se está cumpliendo? Porque están siguiendo el guión de ellos. Se está cumpliendo el guión que ellos escribieron. Todo se cumplió a la perfección. Entonces, ¿qué está esperando la iglesia? ¿Qué está esperando? La venida de Cristo. Pero miren qué astuto, porque miren cómo el sistema, al ser tan corrupto, al ser tan putrefacto, tiene que ir inventando parches sobre la marcha. ¿Por qué? Dado que ello todo pivotea en torno a una mentada pausa, que ustedes no van a encontrar esa pausa, como ya les mostré, ninguna pausa ahí en las 70 semanas, dado que todo pivotea en torno a una mentada pausa, ¿sí? Esa pausa está diseñada para que Dios trate con Israel. Fíjense cómo incluso rompen con la analogía de la fe, porque el texto ni siquiera es cristocéntrico, es israelólatra. Y por eso te dicen descaradamente que Israel es el reloj profético. Todo eso es una novedad total. Todo eso es una novedad total. Y podemos seguir texto tras texto. Habiendo ofrecido un solo sacrificio, se sentó, se acabó. Y vienen y me dicen que el anticristo tiene que cesar los sacrificios. Miren, hermanos, yo sé que cuando uno crece en estas comunidades, uno va reafirmando todas estas tonterías y las va acumulando y acumulando y acumulando, que es como gatillos, ¿no? Son como gatillos. Cuando vemos alguna guerra o algo, la asociamos rápido. No, ya va a aparecer la vaca roja y la trompeta y el peo de Netanyahu y por acá y por allá. Pero cuando uno se pone a estudiar la Biblia seriamente, desde la analogía de la fe, desde la hermenéutica histórica, desde la confesionalidad, desde lo robusto de nuestra propia eclesiología, uno se da cuenta de lo débil y estúpido que son estas tonterías. O estas son fábulas de viejas. Y uno dice, ¿cómo rayos la gente quiere esas tonterías? Porque ciertamente yo vuelto a ver a Jerusalén y digo, oye, tienen 2000 años sin templo, o sea, tienen 2000 años sin sacrificios. Ahora, si tienen 2000 años sin sacrificios, es inverosímil e incluso estúpido pensar que Dios les va a permitir tener sacrificios y luego volver a quitarles los sacrificios. Porque cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta que tienen 2000 años sin sacrificios porque se cumplieron las profecías. Dios cesó el sacrificio. Porque esos sacrificios no quitaban el pecado.
Y acá me dice las 70 semanas que una de las cosas que se tiene que cumplir es poner fin al pecado. Y la única forma de poner fin al pecado es hacer cesar ese sacrificio levítico. Tiene que cesar el sacrificio levítico para poner fin al pecado. Entonces tiene que ofrecerse un mejor sacrificio. Y luego voy a la Biblia y leo la carta a los Hebreos y me dice, sí, habiendo ofrecido un solo sacrificio, se ha sentado. ¿Y sabes qué significa esa frase? Se ha sentado, culminó. Entonces yo digo, a ver, voy a buscar la lógica de los renfanitas. Ellos dicen que luego vendrá otro templo. Pero es que tú no encuentras que hay otro templo. O sea, todo el texto de las 70 semanas trata de la destrucción del segundo templo. A ver, ¿dónde encuentran ellos otro tercer templo aquí? Reto a cualquier renfanita que me diga en qué parte de las 70 semanas habla de un tercer templo. Cuando todo el texto de Daniel habla de la destrucción del segundo templo, del judaísmo del segundo templo, el templo de Herodes, todo el texto de Daniel habla de la destrucción de ese templo. ¿Dónde caramba se encontró un tercer templo? No está. Como no está la pausa, como no están muchas de las cosas que se inventaron. Ellos necesitan imponer esas cosas sobre el texto para que funcione su sistema. Es como la infalibilidad papal. La infalibilidad no papal no funciona si primero no la crees. Una vez que la crees, empieza a funcionar. Pero si intentas probarla, no se puede, porque no está en ninguna parte. Vayan ustedes, miren, vamos a ver si usted encuentra el tercer templo mentado en las 70 semanas de Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Todo el texto trata sobre la muerte del Mesías y la destrucción del santuario que era el templo. ¿De dónde carajo sacaron el tercer templo estos señores? Es que no está en el texto. Como no está en el texto, tuvieron que inventarse algo. Le pusieron una invención al texto, inventaron una pausa. Al inventar una pausa, en esa pausa de 2000 años que se inventaron, ahí metieron toda la basura que creen. Metieron templo, metieron vacas rojas, metieron sacrificio, metieron anticristos futuros, metieron todo. Pero cuando yo leo desde la analogía de la fe, que es preciosa, y desde el legado eclesiológico de mi pueblo, yo digo, en realidad todo se cumplió. Porque, a ver, dice acá que se quitará la vida al Mesías príncipe, y luego el pueblo de un príncipe que debe venir destruirá la ciudad. Eso se cumplió. Se le quitó la vida al Mesías príncipe y luego se destruye la ciudad y el templo. Sucedió. No hay templo. Y cuando tú estudias la carta a los Efesios, estudias la carta a los Hebreos, estudias la carta a Gálatas, dices, Dios mío, pero es que siempre ha estado ahí. Es cierto. La razón por la cual dice acá que hará cesar el sacrificio y la ofrenda es porque cuando Jesucristo muere, cesan los sacrificios. Ya le voy a decir, no es cierto, pero si tienen 2000 años sin sacrificios, papá. Fue Cristo el que cesó los sacrificios. Por eso tienen que hacer, ve tú en el día de Yom Kippur, ve a Nueva York y ve lo que hace esta pobre gente porque no tienen sacrificios, porque no tienen arca, porque no tienen templo, porque no hay 12 tribus, porque no hay porque todo colapsó. Se cumplió a la perfección las 70 semanas, se bebieron el juicio de Dios y ahora vagan por el mundo embarrándose gallinas en la cabeza porque Jesucristo hizo cesar el sacrificio. Entonces viene el renfanita y me dice, no, ahí no habla de Jesús, habla de un anticristo. ¿Qué anticristo, cabezón? ¿Qué anticristo? Si ya lo estamos viendo, estás viendo con tus propios ojos que van y lloran a un muro porque no tienen expiación, no tienen sacrificios. Vea lo que dice, pobrecito, ¿no? Vea lo que dice este señor. Este man se trajo eso de la Iglesia Católica. Dios mío, mi vida. Entonces tú lees la carta a los Hebreos y dice, habiendo ofrecido un sacrificio, se sentó, se acabó. ¿Quién cesó los sacrificios? ¿Quién cesó los sacrificios? Jesús. ¿No les parece a ustedes increíble? A mí de verdad me parece increíble porque, a ver, 2000 años sin sacrificio, solo Dios pudo haber hecho eso. Solo Dios pudo haber hecho eso. Quiere decir que efectivamente hay de dos.
o el judaísmo siempre fue una mentira, porque no puede ser posible que nos presenten sus libros sagrados, la Torá y todo eso, y estén viviendo sin templo, sin sacrificio, sin arca, y sigan siendo judíos, siga existiendo el judaísmo, o Jesús es el Mesías. No hay más. O esa religión es falsa, o Jesús es falso. No hay más. No hay más. Porque a mí no me van a venir con el cuento de que ellos están siguiendo la Torá cuando la Torá gira en torno al templo y a los sacrificios, y no tienen sacrificios. Y si yo les pregunto por qué no tienen sacrificios, ¿cuál cree que va a ser la respuesta? Porque Dios les quitó el templo. Y si Dios les quitó el templo, yo voy a decir, entonces se cumplió lo que dice las 70 semanas de Daniel. Nada más que ¿sabes cuál es el problema? Que Jesús, el Mesías, tenía que morir antes de la destrucción del santuario. Y el único personaje que figura ahí en el siglo I, con estas ínfulas de Mesías, se llama Jesucristo. Uf. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Dios mío de mi vida. Uf. Uf. ¿Quién expió la iniquidad? Jesús. Cristo como el medio para satisfacer la justicia divina ante la ira acumulada. Porque recuerden, acá en las 70 semanas dice que tiene que traer la justicia perdurable. Pero nosotros cuando hablamos de sola fide, estamos haciendo eco de esa profecía. Se cumplió. Jesucristo nos da la justicia perdurable. De hecho, pleiteamos entre nosotros a causa de la justicia, porque decimos que la justicia es incondicional, es gratuita, y que la justicia se nos da por medio de la fe, que es la causa instrumental, y que esta justicia es para siempre. Justificados, pues por la fe tenemos paz para siempre con Dios. Esa justicia perdurable se cumplió efectivamente con Jesucristo. Trae la justicia perdurable, que es una justicia ontológica, no ritual. Porque otra vez, si los judíos creen que para vivir correctamente delante de Dios tenían que hacer sacrificios, ¿cómo viven entonces los judíos hoy si no tienen sacrificios? A ellos eso les debe retumbar en la cabeza, porque si Dios hizo cesar los sacrificios, entonces quiere decir que Dios no se agradaba de esos sacrificios. Y si aparte se nos dice que Jesucristo vino a darnos justicia perdurable y a limpiarnos nuestros pecados, quiere decir que ya no necesitamos sacrificios. Entonces, ¿cómo es que hay otra vez sacrificios? Tiene sentido. Sellar la visión y la profecía. Pero esto se cumple perfectamente según Lucas 24:44. Cristo es la validación final, es el último de los grandes profetas y es superior a los profetas. Por eso en Hebreos, en el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 y 5, tienes un crescendo respecto a Cristo. Capítulo 1 dice, y Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas, en estos últimos tiempos ha hablado por Cristo, a quien constituyó de todas las cosas. El cual, cuando lo introduce en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Porque a cuál de estos ángeles Dios le dijo jamás, siéntate a mi diestra? Ninguno, todos son servidores al servicio de los que han de heredar la salvación. Y luego entonces empieza a decir, Jesús es más grande que los profetas, Jesús es más grande que Moisés, Jesús es más grande que los ángeles, porque es más grande el que construye la casa que el que sirve en ella. Y Jesucristo es el constructor de la casa, de manera que el que diseñó todas las cosas está por encima del que sirve el que la diseñó. Entonces Jesucristo es el sello final de la profecía, es el sello final de la visión. Y por eso Jesucristo llora sobre Jerusalén. Esta es la última oportunidad que tienes. Ya no hay más. Por eso le llamamos tiempos finales, porque en el momento que Jesucristo muere, se acaba. Estamos esperando la culminación del plan. Estamos esperando, como dice Pablo en Hebreos, que Dios ponga a los enemigos de Jesucristo bajo sus pies, y entonces el que ha de venir vendrá pronto, ¿no? Y como dice el discurso de Pedro en el capítulo 2 de Hechos, dice, arrepentíos de vuestros pecados para que Dios envíe a Jesucristo del cielo, que ha sido retenido hasta que se cumplan los tiempos finales. Estamos esperando eso, no estamos esperando otro templo, ni estamos esperando sacrificios, ni anticristos, ni estamos esperando tampoco toda esta vaina. Ahora, fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Porque los renfanitas, como les mostré ayer, seleccionan textos de aquí, de acá y de acá y de acá, los aíslan totalmente, y una vez que los aíslan, te los avientan en la cara, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Mateo 4 dice que se saldrán los bebés de la panza y se serán arrebatados, ¿no? Terrible. Después, ungir el santo de los santos. A ver, cuando nosotros hablamos del templo y hablamos de la antigua dispensación o del antiguo pacto, encontramos que efectivamente el Espíritu Santo descansaba sobre personas que eran especiales, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre los reyes. David fue ungido como rey, Saúl fue ungido como rey, los profetas eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, el sumo sacerdote tenía que ser ungido. De hecho, la palabra Mashiach significa ungido. Bueno, pero si el Mesías ha de venir, tiene que ser ungido, ¿no? Jesucristo fue el santo de los santos. ¿Por qué? Porque forma parte de la bendita Trinidad. Jesucristo forma parte de la Trinidad ontológica y se nos revela en la Trinidad económica en la forma en que se dispensa su amor hacia nosotros en la cruz. Entonces, no se refiere a un edificio, se refiere a Jesucristo. De hecho, en Hebreos se nos dice esto: entró en el mayor y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. ¿Qué era qué? Derriba ese templo y yo lo levantaré al tercer día. ¿De quién está hablando? De él, papá. Dios mío, mi vida. Entonces, mi gente, es impresionante
que los renfanitas sigan creyendo estas tonterías, ¿no? Y sí, se emocionan porque sale allá que Israel va a levantar una vaca roja. Sí, porque ustedes no están siguiendo la analogía de la fe. Ustedes están siguiendo el discurso talmúdico hasídico, que les dijo cómo interpretar su propia Biblia. Y es tristísimo, porque efectivamente ustedes creen en un judeocristianismo cuando los judíos mataron a Jesús, 1 Tesalonicenses 2:15, y estos mataron al Señor Jesús. A nosotros nos persiguen y no agradan a Dios porque se oponen a todos los hombres. De manera entonces que ustedes están siguiendo la línea talmúdica, hasídica, que creó otro templo y creó otro Mesías, y creó otro anticristo y creó otros sacrificios. Nosotros no. Nosotros los protestantes estamos en la analogía de fe junto con toda la iglesia. Nadie en la iglesia por 2000 años ha creído lo que ustedes creen. Nadie. Y ahí está el juicio que se cumplió de Daniel 9:27 con la destrucción del templo. Y ya no ha habido templo. Lucas 21:20, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saben que su destrucción ha llegado. Punto, se acabó. Culminó. Así que no estamos esperando templos. Ustedes están esperando templos porque ustedes están siguiendo la narrativa hasídica. Nosotros, que formamos parte de la iglesia, una, santa, católica y apostólica, no estamos esperando más que a nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Ni estamos esperando chupes para engordar y tomar vino allá en el cielo. Estamos esperando que el Señor venga. Punto. No hay más, no hay menos. Cada vez que aparezca un renfanita y le diga algo, muéstrele esta imagen. Y pregúntele. ¿Quién hizo cesar el sacrificio por 2000 años? Cada vez que aparezca un renfanita, nada más hágale esta pregunta. A ver, renfanita, ven para acá. ¿Quién fue el que hizo cesar el sacrificio por 2000 años? Y te tiene que responder sí o sí. Aunque se le caiga la cara de vergüenza. Dios. No hay más. Si Dios hizo cesar el sacrificio, ¿por qué rayos está diciendo que un anticristo lo va a hacer cesar? ¿Te das cuenta de la porquería que crees? Cuando venga un renfanita y le diga, el anticristo levantará el templo y hará cesar el sacrificio, muéstrele esta imagen. Y dígale, ¿por qué tienen 2000 años sin hacer sacrificios? ¿Quién hizo cesar el sacrificio? Pregúnteles. Pregúnteles nada más eso. ¿Quién fue el que hizo cesar el sacrificio? ¿Quién tiene el poder para que ellos por 2000 años no puedan volver a hacer sacrificios? Y recontra uf. Nada más pregúntele eso. Y luego pregúnteles, si el sacrificio ya cesó y hay un mejor nuevo sacrificio, entonces ¿qué sentido tiene tu narrativa de un anticristo que hace cesar el sacrificio? Ninguna. Se desploma como un castillo de naipes. Y luego dígale, por eso es que nadie creyó esa estupidez por 2000 años. Por eso lo que tú crees no es diferente a lo que creen los testigos de Jehová y las sectas, los adventistas, los unicitarios, que se aíslan totalmente de la analogía de la fe, se aíslan de la hermenéutica histórica, se sitúan en un vacío asqueroso y luego te quieren vender y criticar de que tú eres el que estás mal, cuando tú eres el que estás mal. Entonces agárrense, están esperando un chupe, no hay ningún chupe. Y se van a convertir en una secta totalmente ante los ojos del mundo, porque estos tíos no se van a detener. Ustedes están siguiendo el guión de ellos. Ustedes están siguiendo el guión de ellos. Ustedes no están siguiendo el guión de la Biblia. Ustedes no son cristocéntricos. Ustedes son israelcéntricos. Por eso tienen el descaro de decir que Israel es el reloj profético de Dios. Ustedes están mirando la Biblia, viendo a Israel en la Biblia, no a Cristo. La iglesia nunca vio a Israel en la Biblia, vio a Cristo siempre. Por eso decimos solus Christus. Eso es la reforma, eso es protestantismo. Ustedes son renfanitas. No, y deje usted eso. Unos se untan gallinas, otros se untan monedas. Otros se untan dinero. Y otros critican a otros, porque si usted cree que el judaísmo está unido con están divididos entre ellos, se pelean entre ellos. Están los Naturei Karta que son antisionistas, están los caraítas que no siguen el Talmud, están los talmúdicos de Jerusalén y están los talmúdicos babilónicos, están los sionistas, hay de todo ahí. Cuando vengan y le digan que el anticristo va a venir a cesar el sacrificio, pregúnteles, ¿sí? ¿Y quién cesó este sacrificio? Y cuando vengan y digan, es que en Ezequiel dice que habrá un templo, el templo es Cristo. Lea la Biblia desde la analogía de la fe.
aprenda de nuestros maestros y pastores porque fueron constituidos justamente para llevarnos a la perfección. Y toda nuestra iglesia, toda la iglesia, una santa, católica y apostólica, siempre ha visto a Cristo en la Biblia como el cumplimiento de las profecías. Las profecías del antiguo pacto eran sombras que se cumplían en Cristo, se cumplen en Él, no en Israel, no en una nación, no en una gallina. Vea lo que tienen que hacer. ¿Sabe por qué tienen que hacer eso? Porque Cristo cesó el sacrificio. Pregúnteles. No se detenga. ¿Sabe qué pasa? La mayoría de los evangélicos en el mundo no saben esto. Ellos leen la Biblia, la mayoría de los renfanitas leen la Biblia y leen ahí 12 tribus. Y ellos piensan que hay 12 tribus allá en Medio Oriente. Y el sumo sacerdote, y ellos piensan que hay sumo sacerdote. Y el arca de la... Ellos piensan que todo sigue igual como está aquí. Ellos no saben que el judaísmo ya no existe. Por lo menos el judaísmo que practicó Jesús, que practicaron los apóstoles, no existe más. Se acabó. Hay que abrirles los ojos. Hay que hacerles entender que están siguiendo a los talmúdicos, que están siguiendo el guión talmúdico hasídico. No están siguiendo a Cristo. Han cambiado a Cristo por Israel. Y ni siquiera por Israel, porque nosotros somos Israel. No, han cambiado a Cristo por ese ente político, renfanista, secular, ateo, abortista, gay. Y por eso cuando fallan sus profecías, efectivamente, hacen piruetas como lombrices en el suelo, hacen piruetas y piruetas, ¿por qué? Porque no están siguiendo la analogía de la fe. Tan sencillo que decir, ya se cumplieron, papá, las 70 semanas en Cristo, y si se cumplieron en Cristo, ellos no tienen razón de rechazarlo, a menos que efectivamente estén endurecidos hasta el cuerno. Porque si el Mesías tiene que morir antes de la destrucción del templo, el templo ya fue destruido, solamente hay un candidato para que sea el Mesías. Solamente hay un candidato, y ese candidato es Jesús. No hay más candidatos. Porque acá las profecías dicen que tiene que poner fin al pecado. Si el pecado se ponía por medio de la expiación del templo, del sacrificio, y el sacrificio cesó, pues tienen un problemón, no solamente ellos, sino los renfanitas, los dispensacionalistas. Tienen un problemón gravísimo. Porque fue Cristo el que hizo cesar el sacrificio. Y si Cristo hizo cesar el sacrificio, entonces no hay más expiación. Y no hay expiación. Entonces estos que tú llamas pueblo bendito, en realidad se cumple lo que dice Pablo en Gálatas. Todos los que quieren ser justificados por las obras de la ley están bajo maldición, son malditos. Y efectivamente, ¿y cómo se van a justificar si ni siquiera templo tienen? Es que el golpe que Dios les dio en el 70 fue demoledor. Se acabó esa vaina. O sea, fue el puño de Dios así, mira, cayendo. ¡Pah! Se acabó. Ahora nomás un remanente entre ustedes voy a salvar por amor a los patriarcas, por amor a mi propio juramento. Y nada más. Y luego se levanta Scofield y se levantan todos los renfanitas. No, tercer templo, sacrificios, anticristo. No puede ser posible. Es brutal, gente. Estudiar las escrituras es hermoso. Es hermoso. Porque vas aprendiendo efectivamente lo bello del eje cristocéntrico. Y cómo efectivamente aquí solamente tienes de dos sopas. O Jesucristo fue un mentiroso, o todo lo que estamos diciendo es verdad, y ellos son mentirosos junto con los dispensacionalistas. Así que salga de ahí. Huya por su vida, le están mintiendo, usted está siguiendo la narrativa jasídica. Venga a nuestro pueblo, forme parte de nuestro pueblo, abandone esa creencia, súmese a la analogía de la fe, súmese a la robustez de la hermenéutica histórica, abandone esas novedades teológicas, abandone esos grupos restauracionistas, que testigos de Jehová, unicitarios, que sabelianos, que restauracionistas, dispensacionalistas, adventistas, abandone toda esa vaina novedosa. El mundo evangélico tiene que sacarse toda esa vaina novedosa y regresar a insertarse nuevamente a la paleortodoxia, a la ortodoxia antigua, a la verdadera, al trabajo de nuestros grandes reformadores. Abandone toda esa vaina. Yo creo que con toda la información disponible y viendo todas las piruetas que han hecho estos personajes por décadas y siguen haciendo piruetas, mire, va a aparecer el mentado político que llaman los jasídicos mesías y ahí van a ver ustedes cómo van a cambiar de opinión. Van cambiando de opinión sobre la marcha. La generación de 30 años se convirtió en una de 40, luego una de 50, luego una de 60, luego una de 70 y ahora van por una de 80. Y cuando se cumpla la 80 se van a inventar otra vaina y siempre están inventando vainas. Por ahí anda un pastor que dice que Trump es el rey de Irán. O sea, cualquier estupidez así que se les va saliendo de la cabeza, la van inventando. Abandone esa vaina. Abandone esas tonterías. Venga a la interpretación histórica. Hágase cristocéntrico, abandone la irrelolatría. Abandone esa vaina de que la Biblia gira en torno al reloj profético. Venga a Cristo, solo Cristo, y confiese junto con nosotros solo Cristo, solo gracia, sola escritura.
Solideo Gloria. Y va a darse cuenta usted lo robusto de nuestra fe. Abandone todas esas tonterías que le han enseñado por décadas que le envenenaron la cabeza. Y diga junto con el pueblo evangélico verdadero y el pueblo protestante, las 70 semanas están cumplidas, no hay ninguna pausa, estamos esperando del cielo a nuestro Señor y punto. ¿Cuándo viene? No sabemos. Porque esa es otra, ellos saben cuándo viene. Así de problemático es su sistema. Ellos saben cuándo viene. Ellos saben que viene, por supuesto, tan pronto como se levante su anticristo, nada más tienen que contar 7 añitos, hasta la fecha saben. Así de problemático es el sistema es una basura. Tienen a un anticristo haciendo cesar un sacrificio futuro, cuando tienes ahí la Biblia y la evidencia de que fue Dios, fue Jesús quien le puso fin al sacrificio y lo hizo cesar. Es ridículo. ¿Sabes por qué? Porque no siguen a Jesús, siguen a Israel. Por eso tienen sus banderas estúpidas ahí colgadas y por eso le ponen a sus páginas Sigla Israel y Menorás y Kipás y toda esa basura. Y yo soy israelita y tengo sangre judía y me voy a hacer una prueba y se cortan el chorizo y ahora soy de raíces hebreas. ¿Por qué? Porque no son cristocéntricos. Son israelólatras, pivotean en torno a un estado genocida, ateo, abortista y engañan a la gente. Ellos no predican Cristo, ellos predican rapto. Tristísimo, ¿no? Ay, Dios mío, mi vida. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado mucho este live. Voy a ir un rato a TikTok. Como he estado prometiendo, he estado por allá hablando con los católicos. Y de hecho, yo no sé si ustedes sabían que Gigi Ávila, en una campaña, dijo que él no iba a ver la muerte. Dio esa profecía. Que él vio cómo llevaban a un amigo de él en un cajón, lo iban a enterrar, y que entonces escuchó la voz de Dios que le dijo, ¿ves eso? Tú no vas a pasar por eso, tú no vas a ver la muerte, hablando del rapto. Sí, efectivamente, están atravesados tan fuerte por esas ideas que las hacen normativas y terminan determinando el rumbo de su propia personalidad y la forma en que ellos se conducen, porque el hombre es la suma de lo que cree. O sea, están tan comprometidos con lo que creen que reafirman sus creencias hasta el punto de que terminan diciendo que Dios les dijo esas profecías. Pero pues, ¿de qué te sorprendes? Alducin ha dado profecías falsas, Bolaine se mantiene diciendo cualquier estupidez, Gary Lee cualquier idiotez. O sea, nadie pone en tela de juicio que sean buenos hombres. Quizás son hasta mejor hombres que nosotros, buenos padres, buenos amigos, pero en temas teológicos forman parte del problema. Porque Gigi Ávila era dispensacionalista. Gigi Ávila era dispensacionalista. Predicaba el rapto pretribulacional. Dividía la segunda venida de Jesús en 2 fases. Todas esas cosas son novedosas. Todas esas cosas nadie las creyó. Y que, seamos sinceros, que él amamantó toda esta generación porque él surgió en la época cuando estaba la televisión en auge. Las campañas mediadas por televisión y estaban las campañas mediáticas en los estadios. Siempre que hacemos teología, pregúntese esto. ¿Quién creyó esto? Y ahí se va a dar cuenta tantas tonterías que ha creído el mundo evangélico el día de hoy. ¿Sabe por qué hoy en el mundo evangélico pelean con el asunto de los apóstoles y profetas? Pues una novedad que se metió justamente al mundo evangélico pentecostal. Hay gente que cree esta tontería de los nuevos apóstoles, siempre son ellos los que están siendo golpeados. ¿Por qué? Porque fueron ellos culpables de haber abandonado las confesiones. Son ellos los que abandonaron la analogía de la fe. Son ellos los que abandonaron la eclesiología histórica. Es más, la neumatología pentecostal es una neumatología nueva. No estoy diciendo nada que sea mentira. Y yo amo al pueblo pentecostal. Porque el pueblo pentecostal ha dado mucho fruto. Muchos fuimos convertidos en iglesias pentecostales y muchos dimos nuestros primeros pasos en iglesias pentecostales. Pero eso no quiere decir que las iglesias pentecostales no tengan errores. Tienen muchísimos errores. Yo creo que del mundo evangélico son los que más errores tienen. Y son los que más errores tienen porque son iglesias que nacen en contextos aconfesionales, donde abrazan novum teológicos. La neumatología pentecostal no es la neumatología histórica. También es cierto que la eclesiología rompen con la eclesiología en muchos sentidos. Por eso terminan peleándose con el calvinismo y terminan peleándose con el luteranismo y terminan aislándose. Y por eso yo siempre digo, sumémonos todos, pero con lo fuerte de la reforma, lo fuerte de las confesiones, lo fuerte del protestantismo, para que todos podamos beber y por lo menos darnos cuenta de que ya hay un trabajo magisterial
previo que nos ayuda y nos encamina. La mayoría de ellos son soloístas bíblicos. De ahí surgieron los unicitarios. Los unicitarios que se hacen llamar pentecostales y que ahora te dicen que si no hablas lenguas no eres salvo. Pregúntele a Eddie, esa es una estupidez que creen los unicitarios, que si tú no hablas lenguas xenoglosia o glosolalia, tú no eres salvo. Porque interpretaron hiperliteral el texto donde dice que las lenguas son la evidencia del Espíritu Santo. Ellos redoblaron la apuesta de los pentecostales. Para los pentecostales son la evidencia de haber sido bautizado, una segunda obra de la gracia. Para los unicitarios la segunda obra de la gracia es la salvación. Por lo tanto, quien no habla lenguas no es salvo. O sea, ¿pero por qué dicen todas esas estupideces? Porque se separaron de la iglesia, se separaron de las interpretaciones históricas, se separaron de la analogía de la fe. Y ahí poco a poco la gente se ha ido dando cuenta de que ha sido mentira. Sí, pero te metiste 10 años de engaño. Y las personas son salvas a pesar de todo eso porque Dios es misericordioso y porque lo hemos dicho muchas veces, porque la iglesia subsiste en medio de las instituciones. Allá si ustedes quieren seguir defendiendo instituciones, allá ustedes defiendan sus instituciones y métanse a luego con ellas. Yo creo que la iglesia subsiste en su naturaleza espiritual, subsiste en medio de las instituciones, como decía Lutero. La naturaleza es espiritual, es invisible. Y tenemos que decir que sí, que a pesar de los errores de las instituciones y a pesar de los errores que se cometen teológicamente dentro de ellas, que todos las cometen, hay un pueblo que está ahí, ¿no? Pero tampoco hay que ser muy deshonesto en decir que la mayoría de los problemas del mundo evangélico están justamente en estas instituciones que vienen del siglo XVIII y XIX, que han roto totalmente con la eclesiología, han roto con las confesiones. ¿De dónde surge el provisionismo? El provisionismo es una novedad teológica que rompe con la neumatología, que rompe con la amartiología histórica, que rompe con la soteriología, rompe con la escatología, la soteriología, neumatología y amartiología histórica, y se sitúa en un vacío de un personaje que critica a Agustín. Siempre es así. ¿De dónde surgen estos grupos radicales? Pues surgen de esta vorágine destructiva de la época en la que nos encontramos, donde intentan buscar reformar la iglesia y terminan cargándose a la iglesia. Y nosotros, por ejemplo, que formamos parte de la iglesia, hacemos eco siempre de la indefectibilidad de la iglesia. Es decir, yo cuando debato con católicos, fíjense cómo los católicos tienen dificultad para refutarme, porque yo no soy un soloísta, ni he roto con la patrística, ni he roto con las confesiones, ni he roto con la reforma. Conozco el grueso de mi población protestante, conozco las confesiones y conozco lo que ellos creen. Agarran a un soloísta bíblico y lo hacen pedazos. ¿Qué le pasó a Walters cuando lo agarró Alarcón? Se lo comió crudo. Porque es un renfanita de medio pelo, que no conoce las confesiones y que dice que el camino no es catolicismo evangélico, sino regresar a Israel. Lo agarra un católico que, por supuesto, tiene todo el bagaje de la historia, porque obviamente el catolicismo es un patriarcado, uno de los 5 patriarcados sumamente históricos, ¿no? Y tiene muchísimo del bagaje intelectual teológico de la escolástica y de la época medieval. Lo agarra bien nutrido y se lo comió crudo. ¿Qué pasó con Murcia? Murcia es un tipo que anda brincando de un lado a otro. Era pactual y calvinista, ahora es renfanita, se ríe de 70,000 muertos en Gaza, es renfanita y dice que Cashel no es ortodoxo. ¿Verdad que sí? ¿Quién va a decir en su sano juicio que Cashel no es ortodoxo? Pues los pentecostales y los que pivotean neopentecostales en torno a él. Ningún luterano, ningún presbiteriano, ningún metodista, ningún calvinista serio, va a decir que esa persona que ha promovido el evangelio asqueroso de la prosperidad es un ortodoxo. A menos que formes parte de la basura. Entonces, sí, yo he intentado trabajar aquí desde las redes sociales, haciendo trabajo a favor del pueblo pentecostal, hacer grande al pueblo pentecostal, pero es difícil, ¿sabes por qué? Porque el pueblo pentecostal tomó uno de los elementos del quehacer teológico del metodismo, que es la experiencia, y lo amplificó hasta el punto de que para ellos, la mayoría de ellos, la experiencia es fundamental e importa mucho más que cualquier cosa. Entonces son décadas y décadas y décadas de amamantando experiencias que cuando los quieres poner a estudiar, los quieres poner a trabajar el intelecto, los quieres poner a lo que decía Nicolás de Cusa, ¿no? La docta ignorancia, ¿no? De ser ignorante, pero en un sentido, la docta ignorancia, es decir, el reconocimiento de que soy consciente de que no sé, y al ser consciente de que no sabes, ya sabes. Esa es la docta ignorancia de Nicolás de Cusa. Los quieres poner a estudiar, los quieres poner a trabajar intelectualmente y colapsan porque tienen décadas y décadas amamantando experiencias, que es uno de los elementos sine qua non del quehacer teológico del metodismo.
Que ustedes saben también que surgió el pietismo. El pietismo, peleándose con el luteranismo, tomó este elemento, lo amplificó y ahora está amplificadísimo en el pentecostalismo. Del pentecostalismo mutó al neopentecostalismo. El neopentecostalismo se amplificó todavía más al renfanismo. Y todos estos grupos surgen en el mismo contexto. Nadie me va a decir que estos grupos surgen porque estudian la Biblia. Surgen en el mismo contexto soloísta, desconectados totalmente de la iglesia. Es más, para ellos la iglesia toda está equivocada hasta que aparecen ellos. Y obviamente todos te juran que ellos son bíblicos. Todos ellos te juran eso. No, es que es bíblico. Es que es bíblico, ¿no? La pregunta es cómo integras ese quehacer teológico. Porque decir bíblico, los testigos de Jehová dicen que es bíblico. Es lo que le preguntaba yo ayer a un renfanita que estaba debatiendo con él en TikTok, ¿no? Cuando Atanasio y Arrio debatían, dice Atanasio, Arrio citaba más la Biblia que el propio Atanasio. Porque el problema no es decir que eres bíblico. Todos dicen que es bíblico. Porque bíblico para ellos significa citar textos de la Biblia. Y si citas textos de la Biblia, entonces es bíblico. Y por eso yo siempre les digo, ¿y cómo integras epistemológicamente? Es cómo construyes ese conocimiento. Porque si nosotros construimos el conocimiento desde las diferentes áreas del saber, que es la eclesiología, la soteriología, la martiología, la neumatología, la cristología, y uno de ellos colapsa, pues colapsan todos. Por eso los grandes debates, por ejemplo, entre católicos y protestantes tienen que ver con el paradigma de la autoridad. Primero distingamos epistemológicamente cómo se construye nuestro conocimiento y a partir de ahí se van cayendo los naipes. ¿Qué pasa? Donde pivotea el catolicismo es que ha construido su epistemología desde la idea de la infalibilidad papal. Nosotros desde la idea de la sola escritura, ¿verdad? Eso es lo que se defiende. Bueno, hay todo un sistema, hay todo un armatoste que se creó en torno a la sola escritura, la analogía de la fe, la perspicuidad bíblica, la hermenéutica histórico-crítica, histórica gramatical. Y a ellos, ¿qué hicieron? A través de la escolástica, a través del derecho canónico, establecieron todo el paradigma del papado, de la jurisdicción papal. Todo eso se debate. Viene de repente por acá un sabeliano y te dice, no, nosotros somos bíblicos. O un provisionista sale de la nada. Me cago en Agustín, toda la iglesia latina está equivocada. Papá, si decir bíblico no es el problema. Por eso siempre le he dicho, de los grandes sistemas del pensamiento, el que viene al último es el arminianismo. Y noten ustedes que el arminianismo no genera un sistema de pensamiento tan robusto como el luteranismo o como el calvinismo, porque surge del calvinismo, depende del calvinismo. Porque es la antítesis de la soteriología calvinista. Ahora que está en Costa Rica, tuve una llamada con un hermano anglicano y estábamos hablando del asunto de la elección. Y es cierto, yo soy wesleyano, ¿no? El wesleyanismo es parte del arminianismo. Y sí, el wesleyanismo, por ejemplo, Wesley no hace teología sistemática, hace teología pastoral, ¿no? Wesley era un capo, pero se queda corto porque su fin no es establecer una nueva iglesia. Él depende de la iglesia anglicana, que forma parte de los tres grandes pensamientos del protestantismo. Y me decía este hermano anglicano, me decía, ¿sabes qué pasa? Que en el mundo evangélico, siempre que sean los debates sobre la elección, sobre la predestinación, solo figuran dos entes, calvinistas y arminianos, y los arminianos surgieron de los calvinistas. Rara vez entra el luterano en el debate. Y es verdad, pero es que no podemos culpar a la gente porque el luteranismo no llegó acá. Acá llegaron los evangelistas norteamericanos que venían atiborrados de los movimientos de santidad, de los movimientos pietistas, de los movimientos puritanos, y la mayoría de ellos son calvinistas. Y el arminianismo surgió del calvinismo. O sea, acá no nos llegó el luteranismo. Yo lo que le decía a Juan Carabajal siempre que hablo con él es, haz conocer el luteranismo, no andes peleándote con calvinistas, haz conocer el luteranismo, calvinismo ya lo conocemos. Muéstrale a la gente qué es luteranismo, qué es el libro de Concordia, qué es la fórmula de Concordia, qué es el catecismo menor, cómo se integra esto a la vida, qué pensaba Lutero de esto. Eso muéstranos. Porque no hay luteranos. Y muchos luteranos también se han pentecostalizado. Es difícil saber realmente cuál es el núcleo, la esencia del luteranismo. Y eso es verdad. Ponele voluntad, papá, y ponele candela. Y en cuanto al arminianismo, el arminianismo rivaliza con el calvinismo. Brutalmente, ¿no? En el asunto de la soteriología. El calvinismo es mucho más que la soteriología. Por eso a mí, cuando me dicen que los bautistas son calvinistas, pues son medio calvinistas, porque la realidad es que los calvinistas duros son calvinistas confesionales de Westminster, son de los tres principios de unidad, los reformados continentales, paidobautistas. En realidad los bautistas tomaron elementos del calvinismo,
Pero es que los arminianos también toman elementos del calvinismo. John Wesley toma elementos del calvinismo. A él le gusta, por ejemplo, el Catecismo Menor de Westminster. Dice, Rigoberto es calvinista y lo bancas, Pacheco, y no lo señala. No, ya piensa que estoy peleando, ¿no? Cristina, no sé qué tiene que ver el comentario, ¿no? No sé qué tiene que ver el comentario. Yo a veces pienso que la gente como que no entiende lo que digo, ¿no? A veces me frustro. Porque dice que no lo señalo. ¿Señalar qué, Cristina? ¿Qué quieres que señales? Yo no entiendo. A veces me frustro porque no sé si la gente me está entendiendo. Yo creo que necesito hablar más quedito, más pausado, con manzanas, con naranjas. Pero de que no lo señalo, ¿señalar qué? ¿Qué es calvinista? Pues si es calvinista, pues calvinista. ¿Qué quieres que señale? No entiendo. Pero quizás estoy entendiendo. A ver, Cristina, ¿qué rayos quieres decir con eso, no? ¿Quieres que me pelee con Rigoberto? Y por cierto que hay bautistas arminianos también, ¿eh? Me tendré que comprar una pizarrita, gente. ¿No? Yo soy arminiano y me banco la crítica a los calvinistas. Aunque creo que soy un arminiano muy calvinizado, ¿no? Eso le va a hacer llorar al Paisa. Paisa dice que no, que yo tengo que ser de... ¿Cómo dice Paisa? Estaría bueno que estuviera Paisa para hablar con él eso. Él dice que no, que debemos ser... ¿Cómo me dijo? Que no debemos ser mezclas, dice Paisa, ¿no? Que no debemos ser mezclas. Cuando yo regresé al cristianismo, yo entendí que la única forma de poder vivir plenamente la fe después de haber pasado por esas crisis que tienes en ese journey faith, en ese viaje a la fe, es sí o sí ser un tanto ecléctico. Porque es imposible negar que en las diferentes esferas del protestantismo hay cosas bellísimas. Yo veo, por ejemplo, que los luteranos y los calvinistas se pelean por el asunto de la comunicación de idiomas que creen los luteranos, ¿no? A mí me parece linda la doctrina. No la abrazo, pero me parece linda. Me parece linda porque entiendo que los luteranos intentan proteger todavía mucho más cercano a la catolicidad la visión de la Eucaristía. Me parece un buen intento, ¿no? Y no se puede negar que hay cosas bellísimas dentro de otros sistemas de pensamiento, como tal. Así como también ellos no pueden negar que hay ciertas cosas bellísimas en otros sistemas de pensamiento. Hay luteranos que están pentecostalizados. Hay calvinistas que toman cositas por ahí de las iglesias evangélicas y las incorporan a su propia liturgia. Entonces, es chévere. A mí por lo menos me gusta conocer hasta donde puedo. No conozco todos los sistemas de pensamiento del protestantismo, pero me gusta conocer y ser un poco ecléctico, ¿no? Y saber y entender que efectivamente apostarle a las instituciones es morirte, papá. Porque al apostar a la institución estás diciendo que tú tienes toda la verdad y no la tienes. No la tienes. Y eso genera, en última instancia, una división horrible que, como ustedes han sido partícipes de ella, ahora que se dio, por ejemplo, el famoso avivamiento neocalvinista, ¿quiénes andaban destruyéndose? Terminaron iglesias destruidas, porque los neocalvinistas, de alguna forma, creían que ellos eran la mera trompa y se metieron a las iglesias arminianas, empezaron a descubrir el tulip y destruyeron iglesias. Por el celo, por el sentido de pertenencia que les otorgó el calvinismo, el tulip. Pero hubiera sido muy chévere, ¿no? Que dentro de esas propias iglesias se hubiera dado este crecimiento orgánico, bello, ecléctico. Dice acá, en la arquitectura se dio el estilo ecléctico y es hermoso. ¿Crees que una iglesia pueda crearse así? Yo creo que la iglesia en su naturaleza es ecléctica, no hay otra forma. Tiene que ser ecléctica porque la unidad de la iglesia tiene que ser por vínculos trascendentales, no vínculos teológicos. Los vínculos trascendentales son el espíritu, del cual todos hemos bebido. Y yo pienso que la iglesia, en última instancia, es muy similar a una familia. Yo tengo mi hermano, que ustedes no lo conocen, tengo un hermano, se parece bastante a mí, él mide 1,95, si no estoy mal, mi hermano. Pero somos muy diferentes, sumamente diferentes, ¿no? Tiene otras ideas, a él le encantan las matemáticas y esos bichos raros. A mí me encantan las ciencias sociales, humanas, pero hay un vínculo que nos une, es un vínculo sanguíneo. Y yo pienso que en la iglesia es igual, ¿no? A los luteranos les encanta la liturgia, la misa, todas esas faramadas, esos bichos raros,
por acá a los pentecostales les encanta, ¿no? Tirarse al suelo y toda esa vaina, pero tiene que haber un vínculo que trasciende todo eso. El vínculo tiene que ser espiritual. Si el vínculo es espiritual, entonces la iglesia trasciende a través de ese vínculo espiritual la unidad, ¿no? Trasciende esa uniformidad que pretende Roma y que pretende otros. Que tampoco en Roma, fíjense que en Roma tampoco se da, ¿no? Bueno, mi gente, ahora sí, ya me voy. Gracias a todos los que estuvieron por acá. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, de astutas malas artes tiene mucho dominio, no puede hacernos daño si somos llamados. Oh, qué gran victoria, viva nuestro campeón, Jesucristo, Señor de los cielos, nos salvará de todo mal y afán. Yeah. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Hay uno que por nosotros peleará fiel y presto. ¿Quién es este Jesucristo? El mismo Señor de los cielos. Él nos salvará de todo mal y afán. Oh, qué gran victoria, viva nuestro campeón, Jesucristo, Señor de los cielos, nos salvará de todo mal y afán. Y aunque el mundo con sus malas artes nos quisiera destruir, no nos puede hacer mal alguno, porque somos protegidos. El verbo de Dios permanece, Él es nuestra espada y escudo. Sea alabado el Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.